a la persona con el podcast más antiguo o programa de True Crime de España. Y yo creo que una trayectoria larga de como tiene el País de los Horrores en cuanto a tantas temporadas, que estamos en la 14ª, nos ha permitido tocar un poquito todas esas ramas. Vale, pues vamos con Macastre. Vamos a ponernos un poco en situación. El caso hay que situarse en el año 89. Es un caso que pasó muy desapercibido, no solo en ese momento, sino durante muchos años, y que renace a partir de el caso de las niñas de Alcácer, ¿no? O sea, el bar del caso Macastre es el mismo donde Miguel Ricard y Antonia Inglés fueron a coger los bocatas famosos. El mismo. No me digas. El mismo. Esta sí, 3 años después. Esta digamos que es la primera, vamos a seguir llamándole casualidad, que impacta. No soy conspiranoica, pero es que en este caso es difícil no relacionarlos, insisto, Claro. no caer en la conspiración porque no hay por qué, pero no relacionarlos. Y ya te digo, en Macastre vas a ver ciertas cuestiones que dices, vamos a ver, es que no se pueden hacer tan mal las cosas, ¿no? Es que no, es imposible, ¿no? Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro set, a la jungla del Cucalusca, con una invitada de lujo, lujazo, que tenemos hoy aquí. Tengo la suerte de tener a la persona con el podcast más antiguo o programa de True Crime de España. A nosotros, a mis oyentes que les encanta el True Crime, aquí es una sección que está siempre. Y pues tenía que estar la persona que lleva tantos años con esto de los que hemos empezado, digamos, pronto, hace 4 años llevo yo, y empezó en el 2012 con El País de los Horrores, si no me equivoco. Es muy reconocida en el sector de la crónica negra de España, y hoy nos va a narrar uno de los casos que me habéis pedido mucho, que tiene un poco de vinculación con ese gran caso de Alcácer. Hay muchas conspiraciones en pero vamos a hablarlo aparte, que es el caso Macastre. Así que es un pedazo placer tener hoy aquí a Elena Merino. Muchas gracias. Esos aplausos. Apláudete. La abuelita Pod está aquí. 30, Bueno, por lo menos del True Crime. 30 años, ¿no? En realidad sí, con el tema de la crónica, fíjate, crónica negra o biografía de criminales, si quieres, yo no lo sé, porque como cada vez nos estamos especializando más, a mí me gusta mucho tratar biografías de casos, pero también me gusta mucho tratar temas de criminología y criminalística, ¿no? Entonces, al final, lo bueno que tiene el podcast es que esa especialización hace que el público también elija lo que más prefiere, ¿no? Que prefiere la historia de un caso, que prefiere conocer las técnicas, claro. Y yo creo que una trayectoria larga de como tiene el País de los Horrores en cuanto a tantas temporadas, que estamos en la 14ª, nos ha permitido tocar un poquito todas esas ramas, ¿no? Bailar un poquito a ese agua, y muchas veces a mí me dicen, habéis perdido la esencia. No se puede perder la esencia porque el programa se llama Elena del País de los Horrores y es lo que se le ocurre a este coco de aquí. Entonces, mientras sea una ocurrencia mía, la esencia está. Y sí hemos pasado un poco por todo eso. ¿Y cómo has visto la evolución? Porque de que era todo campo, supongo... Es verdad, yo soy de las de... No habría nada, y te verían como, que habla de crímenes y tal, y que ahora sea como el tema de moda, sí, en todos los programas, en todos los podcasts. Pues la evolución a mí me está gustando mucho y me está pareciendo muy positiva. Y el otro día estaba hablando con una chica que estaba haciendo su trabajo de fin de grado sobre True Crime, y bueno, pues me entrevistó a mí como entiendo que entrevistaría a otros compañeros, ¿no? Y hablando con ella, yo me di cuenta de algo que me parece maravilloso. O sea, tú sabes que la sociedad en general actualmente nos hemos deconstruido y reeducado en muchos aspectos, yo creo que necesarios y fundamentales. Y hablo así porque yo ya tengo, además de larga trayectoria, una edad que es lo que me permite haber tenido esa trayectoria, ¿no? Entonces, yo ya he vivido también como casi 3 sociedades distintas en este país nuestro, ¿no? Y me parece maravilloso el cambio que estamos viviendo en muy poco tiempo, porque ahora todo va muy rápido, y uno de esos cambios, aunque parezca mentira, también afecta al True Crime, y te lo voy a razonar. Hasta hace 4 días a mí me escribía gente que me escuchaba diciéndome, por fin me sentí identificada con alguien porque yo ocultaba esto.
lo vivían como un tabú, como casi una vergüenza. A mí no me ha avergonzado en la vida, afortunadamente tampoco me han mirado nunca raro en mi familia porque me interesan estos temas, pero tal vez porque tenía la justificación de que soy periodista, ¿no? Y los periodistas tenemos como esa especie de bula papal para que nos interese cualquier tema que tenga que ver con la actualidad o con el propio ser humano, ¿no? Pero mucha otra gente, que no tiene por qué tener una profesión como esta, se escondía y era como el placer prohibido, ¿no? Como comer chocolate a escondidas, ay, es que me gusta, y la gente me mira raro. Y hoy en día no. Hoy en día uno puede tener orgullo friki y orgullo true crime también. Es claro, no hay ningún problema. Ya entendemos todos que tener interés por estos temas no te convierte ni en más mala persona, ni en morboso, ni nada de eso, ¿no? Y quitarse todas esas etiquetas es un alivio también. Buscando la explicación, tú en alguna entrevista has dicho, por ejemplo, por qué, que es verdad, la mayoría de las personas que consumen true crime son mujeres. Sí, eso es así, pero yo ahí creo que hay varios factores. Uno, tengo la sensación, y esto lo digo yo sin saber si esto está estudiado o no, pero tengo la sensación de que en general las mujeres solemos ser algo más curiosas para todo. O sea, la curiosidad creo que es más innata a la mujer que al hombre. Y luego sí es cierto que porque de alguna manera nos prepara, nos forma, nos educa a tener una cierta prevención, porque desgraciadamente también nos sentimos más vulnerables. No es cierto que seamos, porque muchas veces he oído cuando alguien comparte esta misma opinión, que es que la mujer es más víctima del delito, ¿no? En España, por ejemplo, la mayoría de víctimas sobre todo de delito violento como homicidio son los hombres. Lo que pasa es que es verdad que hay que luego fijarse en el tipo de crimen. La mujer es más víctima de crimen sexual, por ejemplo, ¿no? Es diferente. De la misma manera que un caso de ajuste de cuentas entre bandas interesa mucho menos que el caso de un serial killer, ¿no? Entonces, creo que nosotras también nos interesa ver cómo funciona la realidad, porque todos aprendemos a ser de muchas maneras en el cole, en la familia, pero también a través del cine, por ejemplo, ¿no? Y a la mujer nos sitúan siempre como una víctima, además una víctima indefensa que necesita de. Siempre, si tú te das cuenta en las películas, cuando el malo llega y se encuentra a la chica y va a agredirla, necesita que venga el tipo bueno a ayudarla, pero lo que hace ella es quedarse agazapada en un rincón. Si a mí me viene un tipo malo, voy a agradecer mucho que me ayude a alguien, sea hombre o mujer, lo voy a agradecer mucho, pero no me voy a quedar quieta. O sea, somos 2 contra 1, ¿sabes? Esto de me agazapo, me siento... El true crime como que te da pistas o te da herramientas, ¿no? Creo que sí. O sea, hoy a lo mejor no caemos en la cuenta, vamos confiados, y aunque sea una desgracia que en nuestra sociedad todavía nosotras tengamos que tener más precauciones, es que no hacerlo simplemente por decir yo soy una ciudadana o un ciudadano libre es ponerte tú también un poco en riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si conoces el crimen del Punchet, pues a lo mejor tienes muchas precauciones cuando vas a sacar tu coche de un parking, ¿no? Y conoces el caso de Elisa Bruñedo, a lo mejor no vas con cascos tú solo, por mucho que sea en tu entorno, porque a Elisa Bruñedo la mataron en una aldea de 200 habitantes, en la que ella vivía toda la vida, a 50 metros de su casa, ¿no? Pero no va, pero ni chico ni chica. Lo que pasa es que nosotras como más, ¿no? Pero ni chico ni chica, ni baja, eso tú lo has dicho, ¿no? O sea, la víctima del crimen de Maje es un hombre y lo mataron en un parque, en su garaje. Mira alrededor, que estás en un sitio que hay mucho escondite, que puede estar oscuro, no sé. Y creo que el true crime ayuda, pero no solo a las mujeres, también a los hombres, como estamos diciendo, a comprender ciertos comportamientos que a lo mejor no caes, ¿no?, en ellos. Y todos estos años que llevas haciendo, ¿cuántos casos habrás podido tratar? 1000, ¿no? Mira, te reirás porque he llegado diciendo, no me acuerdo de las fechas de la mitad de las cosas que te quiero contar. Como veis, hay aquí muchas notas. Efectivamente, yo ahora ya soy de papeles y no pienso atribuirlo a mi edad. Ya me he echado algún tejo a la edad en este ratito que llevamos hablando. No es la edad, es la acumulación, es el kilometraje. Es la acumulación. Datos que tienes claro. en tu cabeza, Yo hasta hace relativamente poco te situaba al criminal, te decía el número de asesinos, te decía fechas y... Wow. Sí, porque no tengo mala memoria en general, ¿no? Pero a estas alturas... O sea, tú ten en cuenta que solamente en el podcast estamos en la 14ª temporada y es uno semanal. Y casi siempre en ese programa contamos un caso. O 2, o 3, o 5. Generalmente, rara vez es
hablamos de un tema criminológico y ya está. Me interesa mucho, yo también que suelo narrar aquí casos. ¿Dónde pones tú el límite también? O la ética, ya sabes que se habla mucho de cómo contar, cómo se cuenta, las víctimas. Yo soy muy vieja escuela. O sea, yo soy periodista, vieja escuela. A mí me enseñaron un código deontológico y una ética profesional que, salvo errores que no estoy admitiendo haberlos cometido, sabiendo que seguro que los he cometido. Quiero decirte que no soy consciente. Si fuera consciente diría, en tal ocasión metí la pata de esta forma, pero no soy consciente. A lo mejor alguien que sigue el podcast dice, sí, aquí sí. Y de verdad estaré muy... También es un poco subjetivo, ¿no? Desde la perspectiva de quién has cometido, pedir disculpas. has cometido un error. ¿No? Claro. Pero hay veces que no. Hay veces que hay que admitirlo. Y si tú molestas, hay veces que a mí me han escrito y mira, sí, me acabo de acordar de un ejemplo muy claro de una vez que yo me equivoqué y me lo hicieron saber. Y lo agradecí mucho y en el momento que pude rectifiqué. Y es hace mucho tiempo, ni siquiera en mi podcast, fue en La Rosa de los Vientos, en una colaboración que hacíamos en verano, que yo conté el caso de Joaquín Ferrandiz y lo hice por inercia. Y lo hice como se había hecho tantas veces. Y mencioné el nombre de la primera víctima, el nombre de la última víctima y de las 3 víctimas centrales, que son 3 chicas que eran trabajadoras sexuales, solo dije que eran 3 chicas trabajadoras sexuales. Y alguien me escribió y me dijo, ¿qué pasa? ¿No son personas? Y el muro de la realidad como periodista me cayó encima y dije, ¿qué razón tenía esta persona? Yo no fui consciente de que iba a hacer una falta de respeto. O bien a ellas 3 o bien a las 2, depende cómo lo quieras ver, si quieres dar los nombres o no los quieres dar, ¿no? Yo me gusta darlos muchas veces, pero porque considero que es un homenaje también, ¿no? Y esta persona me lo hizo ver y tenía toda la razón del mundo. Entonces, ¿cuál es el límite? Yo creo que como periodista el límite es cuando el caso está vivo, evidentemente no perjudicar a la investigación, si el caso está vivo. No perjudicar a la investigación. Si eres periodista de crónica diaria, ahí tienes que pactar con las autoridades porque muchas veces ellos prefieren que no cuentes ni pío, ¿no? Y tampoco se puede hacer, ¿no? Y luego, por supuesto, evitar al máximo el dolor a las víctimas, si quedan vivas, víctimas directas, y si no, pues a las víctimas subsidiarias que sean familiares, etcétera. Pero yo creo que también tiene que haber un pacto, aunque sea tácito, aunque no puedas hablar con ellas, ¿no? Y es proporcionar la información que pueda ser útil para la sociedad. Es decir, hacer que prevalezca el derecho a la información de la sociedad a el derecho perfectamente legítimo y muy comprensible que puedan tener a veces las víctimas. Pero no hablar del crimen también es privar a la sociedad en general, contar la historia del crimen. No hay que cebarse, no hay que dar detalles, no hay que afortunadamente yo solo hablo, no tengo imágenes, que es normalmente lo que más duele, pero privar a la sociedad de la información para poder prevenir casos similares yo creo que no se debe de hacer. Y luego, por supuesto, lo que nunca, jamás se debe hacer es especular. Y hoy creo que vamos a contar un caso donde se ha especulado mucho. Y el problema de eso es que en Crónica Negra muy poca gente es consciente de que el bulo es peligroso porque corre en peligro vidas. Y te voy a poner un ejemplo que por lo menos a mí me parece que lo es. Vamos a hablar de Macastre. Tú sabes que Macastre entra dentro de una macroteoría de la conspiración que afecta a toda la Comunidad Valenciana, que nace en el momento de las niñas de Alcácer. Y es verdad... Los 85 o 95. Sí, y posteriores. O sea, como teoría de la conspiración nace después de las niñas de Alcácer. Claro, a partir de ahí empiezan a relacionarlo con Macastre, que es anterior, con la desaparición de María Dolores, no me acuerdo del apellido, una chica que desaparece en Alicante, de un centro de salud mental en la que estaba ingresada. Gloria, mira, pues yo no estaba, ya había cambiado el nombre, Gloria Martínez. Sí. Lo meten también y surge Bar España, que por cierto aprovecho para decir que no existe, es absoluto bulo. Bueno, ahí surge un bulo, sobre Alcácer surge desinformación, sobre Macastre surge desinformación, sobre Gloria Martínez surge desinformación, pum, 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 empieza a oírse decir los más radicales en la teoría de la conspiración, pero que son muchos, que existe como una especie de grupo de poderosos, al fin y al cabo es lo que sostiene, de hecho, el caso España, ¿no? Grupo de poderosos que tienen como una especie de secta, sacrificios, rituales sexuales y de sangre,
Por cierto, muy parecido al Pizzagate, es muy parecido. Lo único que, no, afortunadamente, no llegó a nadie con una ametralladora como allí, ¿no? Pero lo que sí pasó es que mucho tiempo después, en Godella, una pareja asesina a sus 2 hijos. Y nadie relaciona este caso, ¿no? Hay un niño, un bebé de menos de 1 año y un niñito también de 2 añitos. Una pareja que vivían de una forma muy alternativa, en una casa abandonada, con unas ideas, unas creencias religiosas especiales, particulares. Ella con una enfermedad grave mental, ella tenía un diagnóstico de esquizofrenia, pero él no, ¿vale? Pues asesinan a sus 2 hijos ante la perspectiva de que una secta, ritualistas, pudiera secuestrarlos, forzarlos sexualmente y asesinarlos. Y en esta totum revolutum que tenía en la cabeza ella, porque tiene esta enfermedad mental, pero con la ayuda de él, que no la tiene, asesina a los niños diciendo que van a reencarnar. Y nadie relaciona la teoría de la conspiración con el doble homicidio de 2 niños pequeñitos. A víctimas también el especular, ¿no? Ahí está. Y ahí lo tienes. O sea, y sin embargo, tímidamente se ha sentado en el banquillo de los acusados a gente que difunde bulos sobre el caso España, pero tampoco parece que le haya importado mucho. O sea, no se ha eliminado esa teoría, ¿no? Decayó mucho después del fallecimiento de... Vimos una era de la conspiración. Traje el otro día a un experto del Titanic y también me salieron conspiranoicos de que no ocurrió así, de que hubo un explosivo, de que no era ni el Titanic, era el Olímpico, o nada de cosas. Claro, entonces, la especulación, la desinformación parece inofensiva en algunos terrenos. Puede que haya quien crea que si tú estás hablando de casos que ya están, no puedas perjudicar a nadie, pero sí estás haciendo mucho daño. En el caso de Alcácer, hay familias que están ahí, que están sufriendo, que nunca han querido seguir esa teoría, como la de Toñi, y que han... Es que al propio padre, que tú lo has conocido, bueno... yo conocí, sí, a Juan Ignacio Blanco, sí. Con el que estaba todo el rato. Sí. El propio padre alentaba eso, entonces dirán, no, pero si la propia familia te dice... Mira, yo no voy a decir nunca en público mi propia teoría de por qué el padre alentaba eso. No es nada malo contra él, pero sí es algo que yo pienso que está más en su psique. Al final tú quieres buscar dónde... Porque él está convencido de lo que dice, yo estoy segura de que está convencido de lo que dice, y a lo mejor es muy difícil aceptar una historia tan macabra y tan terrible, tan dolorosa y tan fortuita como lo que le ocurrió a Miriam, a Toñi y a Desiré, y es que eran 3 niñas que estaban en el lugar, en el momento, cuando pasaban 2 o 3 canallas que quisieron hacer eso. La sentencia queda abierta de que eran 2 o 3 personas. Efectivamente, y bueno, pues hay cosas y aspectos que dices... Igual no te cuadran, ¿no? Es verdad que claro. 2 autopsias diferentes, ¿no? 2 forenses que dicen cosas diferentes. Sí, bueno, pero también habría que ver qué forenses. Es que eso siempre digo. Habría que ver qué forenses. Y de qué modo se abordó la segunda autopsia. Me da una rabia, porque tratamos algún caso y yo intento poner todas las versiones y decir, no, es que hay 2 forenses, no quedarme solo como en el... Sí, y decir, no, es que el perito, te llueven. Claro, y me llueven, pero es que el perito de parte han contratado a su forense y claro, su forense va a tirar para allá, pero yo lo tengo que decir y luego cada uno que valore, pero es que me da una rabia. ¿Cómo puede ser que 2 forenses con los mismos estudios te digan cosas diferentes? Bueno, pues a lo mejor la perfilación no solo hay que hacerla a las víctimas o a los victimarios, sino también a los peritos, ¿sabes? Claro, a veces es hay que saber cómo es la persona del perito. Si es ciencia, es ciencia. Mira, yo de Alcácer en el podcast no hemos hablado más que de temas así como paralelos, la food inglés, etcétera, y es verdad que en uno de los primeros capítulos teníamos una sección de conspiración y Miguel, que era el que quiso traer el caso Alcácer porque, jolín, si tienes que hablar de conspiración, pues parece que esa es la madre de todas las conspiraciones en nuestro país, ¿no? Pero nunca hemos hablado del caso porque yo solamente una vez hablé del caso de Alcácer en una colaboración de un buen amigo mío que yo hacía en su podcast. Entonces me pidió Alcácer, llevamos Alcácer y dije, bueno, yo no soy una gran experta en Alcácer, y menos entonces, digo, pero yo te voy a contar las 2 versiones. Y así digamos que me curo en salud. Pensad inocente de mí. Me curo en salud. Cuento la oficialista y la conspiranoica y que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero atar el cielo de la boca. Vale. Y dije, bueno, igual este caso es un caso que está intoxicado de una forma ya irrecuperable, ¿no? Y además yo no quiero dar pábulo ni quiero dar más
vida a este crimen porque creo que mucha gente se nutre de él. Y yo creo que si hay algo terrible es nutrirse de algo así, porque una cosa es informar, y cualquiera a lo mejor dice, bueno, tú tienes un podcast y a lo mejor vives del podcast y estás contando casos criminales de alguna forma también. Una cosa es informar, insisto. ¿Qué sería de nosotros? Y no es muy difícil comprobarlo, porque en este país estuvo prohibido hablar de asesinatos durante mucho tiempo. A ver, los gobernantes no democráticos no les gusta mucho que se sepa que en su país las cosas no van como una balsita de aceite, ¿no? Entonces, por eso te digo que una cosa es informar y otra cosa es informar solo de un caso, desinformar, inventar, intentar sacar constantemente cosas a la actualidad que no son, no ceñirse a la información que sí sabemos, admitir que hay cosas que ya no vas a saber y no, por ejemplo, hacer bombo y platillo y cebarse de nuevo porque han aparecido 2 falanges 30 años después, porque no es tan raro. No es tan raro. Entonces, ¿tú has leído en algún sitio que no es tan raro, que donde ha habido un enterramiento de este tipo, a lo mejor pueden aparecer todavía piezas del cuerpo, pequeñas piezas de hueso? Si te pones allí con un cedazo a buscar, no es tan raro, ¿no? El País de los Horrores se llama El País de los Horrores en homenaje a otro programa que se llamaba El Jardín de los Horrores. Y El Jardín de los Horrores es el nombre que le pone en la prensa normalmente a estos cementerios improvisados de los asesinos en serie. Si tú te vas a uno de estos Jardines de los Horrores con un cedazo, me da igual, Nielsen, por ejemplo, en inglés, que enterraba restos, los quemaba y los enterrabas, tú pones un cedazo, te aseguro que algo encuentras. Te aseguro que algo encuentras, ¿no? Vale, pues vamos con Macastre. Vamos a ponernos un poco en situación. ¿En qué año estamos? ¿Dónde tenemos que ubicarnos? ¿Estábamos grabando ya? Sí, Todo este alegato sí, mío. Sí, la mayoría estará grabado. O sea, hemos seguido con la intro, ¿no? Vale, pues mira, el caso hay que situarse en el año 89. Es un caso que pasó muy desapercibido, no solo en ese momento, sino durante muchos años, y que renace a partir de el caso de las niñas de Alcácer, ¿no? A partir de ese caso, en el año 92, porque surge esta teoría de la conspiración, que es verdad que en muchos casos desinforma, ¿no? La teoría, como cualquier teoría de la conspiración, al final hay mucho bulo, porque también el pollito tiene que comer y entonces hay mucho bulo y hay mucha desinformación, pero otras veces acierta de pleno, o sea, no todas las conspiranoias son solo, algunas son conspiraciones de verdad, ¿no? Entonces, en el caso de Macastre, sí tiene mucho sentido que se relacione con el caso de Alcácer, pero nunca sabemos si efectivamente ambos casos están unidos de verdad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como te digo, empieza en el año 89 a principios, a mediados de enero del 89, un señor de Macastre que tiene una casita de aperos en un paraje, en una colina, digamos, a las afueras del pueblo, va allí pues para hacer sus labores de labranza, tendría campos o lo que fuera, y lo primero que ve o nota es que el candado de esta caseta está forzado. Entonces entra imaginando que efectivamente ha entrado pues algún vagabundo o alguien, porque el hombre tampoco tiene allí nada de gran valor, pues a lo mejor alguna herramienta, alguna cosa de esas, ¿no? Y entra, ve que efectivamente hay cristales rotos, que hay unas velas consumidas, que alguien ha hecho fuego en la chimenea. Es una caseta muy pequeñita con 2 habitaciones, entra en la alcoba y en la alcoba se encuentra que hay una chica dormida. Está boca arriba, está vestida, lo único que tiene el botón del vaquero desabrochado, tiene gesto de tranquilidad, no tiene rictus extraño ni de dolor ni nada de eso, está dormida con los 2 brazos paralelos al cuerpo y el hombre lo primero que intenta hacer es despertarla para echarla de allí, pues piensa que es una vagabunda que se ha colado a pernoctar, pero no puede despertarla y entonces nerviosísimo, con terror, sale corriendo, para un coche, pide que le lleven a la Guardia Civil y presenta el aviso de que hay alguien que parece que está muerto en su caseta. Entonces inmediatamente desde el cuartel de Iàtova, que es el más cercano, avisan también a Valencia y acuden pues a hacer una inspección ocular de la zona, hacer un levantamiento de cadáver, pues lo que se hace cuando aparece alguien muerto en circunstancias no fácilmente explicables, ¿no? Efectivamente acuden allí, no hay signos de violencia, se hace el acta del secretario, de la secretaria judicial, que sí refleja que por los orificios naturales del cuerpo
fosas nasales, oído, ojos, lo que se puede ver, porque sabes que no se toca nada hasta que llega al forense. Sí que hay como una sustancia sanguinolenta, digamos. De la misma manera, cuando llega al forense y lo examina, sí se observa, además hay como una sustancia blanquecina. Y en un primer momento se llega a sospechar que puede ser pues restos de actividad sexual, que puede ser semen. Pero insisto, no hay ningún otro indicio que les lleve a pensar que ha habido violencia. A esta chica, que no se sabe quién es, se la llevan al anatómico forense. Las únicas pistas que recogen, que pueden tener algo significativo, incluso para averiguar de quién se trata, son 2 papelitos que ella lleva recortaditos, puestos en una goma del pelo que lleva a modo de pulsera, y los lleva enrolladitos en esas gomas del pelo. Entonces, en cada uno de ellos hay un número de teléfono, y en el segundo número de teléfono, digamos, además está la palabra vale. Pone vale y un número de teléfono, y en el primero un número de teléfono nada más. Cuando investigan, este número de teléfono resulta ser una pista en blanco que no conduce a nada, porque es un matrimonio que está buscando canguro para su nena y ha puesto el típico anuncio con recortitos de teléfonos en una panadería en un barrio muy popular de Valencia, y lo ha podido coger ella o muchas más. De hecho, la investigación llega a localizar a una chica porque este matrimonio identifica la fotografía hecha al cadáver en la morgue y dicen, sí, es ella, trabajó con nosotros como canguro, le dan los datos y la localizan y está viva. Entonces hay un momento de desconcierto, y es que se parecían. Vale. Entonces el matrimonio simplemente confunde la fotografía de la chica con la chica que de verdad había sido canguro de su bebé, ¿no? El segundo teléfono que aparece, en el que pone la palabra Vale, resulta que Vale es el diminutivo de un nombre propio, Valeriano. Les conduce a una casa en el barrio de Benimaclet, en Valencia, donde se encuentran a una mujer. Allí vive una familia, un matrimonio, este chico Valeriano, que es el hermano pequeño, y una chica que se llama Isabel. El padre en esos momentos está ingresado en el hospital por alguna dolencia, pero sí pueden hablar con la madre, y le dice que es el teléfono de su casa, que Vale debe de ser su hijo Valeriano, que es un niño problemático, que es un niño que se ha metido ya en bastantes líos con la policía. En un reformatorio, ¿no? Sí, está en el reformatorio Vicente Ferrer de Godella. Este chico estaba en el reformatorio de Godella, y la hermana ha ido a recogerle, y el chico porque tenía un pase de fin de semana para estar, digamos, libre el fin de semana, y el chico se ha juntado con 2 amigas suyas. Una es una tal Rosario, que la madre identifica en la fotografía y que resulta ser su novia. Salen hace un par de años. Otra chica, el chico tiene 14, 15 años, la chica tiene 15 años, los 3 tienen esa edad, 14, los 3 que van a ser protagonistas de esta historia del caso Macastre son 3 chicos. Sí, perdón, es verdad que me he adelantado. Sí. Bueno, Vale también tiene esta edad, y otra tercera que parece ser que se llama Pilar y que es amiga de ellos 2, ¿no? Sigue la policía esta pista de miguitas de pan y ya tienen por fin un nombre, les falta un apellido, pero también les ha dado una dirección esta mujer. Entonces localizan a la casa donde vive Rosario, donde vivía Rosario, localizan a su familia, se encuentran que el padre se niega a identificarla. O sea, hay una cosa que hay que dejar muy clara quizá desde el principio. Esta historia es muy dramática, no solo por que estamos hablando de la muerte de 3 adolescentes, mal llamado triple crimen. Se pone mucho, ¿no? El triple crimen. Sí. Sin embargo, las 2 primeras muertes nunca se calificaron como muertes violentas ni como crímenes, y por lo tanto en principio no se investigaron como tal. Solamente el tercer cadáver que aparece sí está claro que la muerte... La muerte ni siquiera está muy claro cómo ha sido, pero hay una serie de cosas que ocurren con el cadáver que inclina a pensar... Justo yo en el título tengo que poner caso Macastre. Caso Macastre, seguramente, sí. Más que triple crimen, por lo que te acabo de decir, ¿no? Pero además de eso, hay una sombra muy, muy triste sobre todo el caso que requiere también contextualizarlo. Estamos hablando de los años 80, finales de los 80, estamos hablando de Valencia, Valencia y la periferia, sí, el área metropolitana y todo esto. Es un momento en el que las sustancias nocivas se están llevando por delante a mucha juventud, muchísima gente. De hecho, se le llama la generación perdida. Sí. Porque muchos chicos que entonces tenían 15, 16, 20 y pocos acabaron o muy mal, sí, o mal, sí, ¿vale? Por lo tanto, también hay
un contexto de marginación, un poco de marginación social. Sabes que con 14, 15 años eran asiduos a consumir Sustancias de distinto tipo de sustancias, dependiendo del dinero que tuvieran, a conseguirse el dinero por métodos ilícitos. Y las familias, además, no es como hoy en día. Hoy en día vemos familias que los padres están dispuestos a luchar por un hijo que ha cogido un mal camino hasta el fin de sus fuerzas, ¿no? Entonces no era tan así. Igual estaban dentro de las sustancias también muchos. No necesariamente, pero había como un más dejar de la mano ¿no? Y si le das muchos problemas, pues tú encontrarás tu camino, ¿no? Y yo creo que un poco pasa eso en estas, por lo menos las familias, como te digo, que es como que les preocupara más seguir adelante que estar pendientes de reconducir a chicos que estuvieran confundiendo el camino, ¿no? Y es un poco lo que ocurre aquí. Por ejemplo, en el caso de Rosario, el padre se negó a ir a identificarla y lo que le contó a los investigadores es bastante terrible. O sea, yo solo te voy a contar la parte menos terrible de lo que les narra, ¿no? Pero se cebó bastante, ¿eh? Pero una de las cosas que le dice es que la última vez que la vio fue el 13 de enero, que efectivamente iban con Valeriano y con Pilar, y que la pilló robándole joyas a la madre. Y que cuando se fue ni se molestó en buscarla, que es verdad que no había vuelto, pero que no había presentado la denuncia porque era algo que hacía habitualmente, que desaparecía y luego volvía a venir. Como se decía entonces, cuando tenga hambre volverá. Estamos hablando de una niña de 15 años, ¿no? Okay. Y estamos hablando de un niño de 15 años encerrado por robo de un ciclomotor, pero con antecedentes ya, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conocen Valeriano y Rosario? Se conocen seguramente a través de la tercera persona, que es Pilar, que a partir de toda esta información que van dando a las familias saben de su existencia, también saben de la existencia de Valeriano y nada más, pero quieren saber cómo Rosario ha acabado en una caseta, en una partida rural de un pueblo como Macastre, con el que no hay ninguna vinculación, ¿no? Entonces, lo que van averiguando es que esta Pilar es una chica que es quizá el vínculo de unión entre Rosario y Vale, porque también es vecina de Burjasot, como lo es Rosario. Ambas viven en Burjasot, que es un pueblo también del área metropolitana de Valencia, donde está Les Coves de Camales, que es un parque que en aquellos años era un mercado y un foco de delincuencia bastante importante, muy, muy conocido por la policía, muy conocido por la policía. Y esta Pilar es asidua de allí, de hecho es asidua de una banda de la cual 7 miembros han sido enchironados por una serie de delitos, por 7 delitos, algunos robos con intimidación, allanamiento de morada, una serie de robos con fuerza, mejor dicho, y estos 7 miembros sí han sido enchironados y las 2 chicas de la banda no. Entonces, hay un rumor, digamos, bastante aceptado de que probablemente Rosario sirviera para afianzar la condena a estos 7 miembros, es decir, que llegara a algún tipo de acuerdo, que colaborara de alguna manera y por lo tanto que fuera una chivata. Entonces, también se dice en torno a este caso, donde hay muchísimas más misterios que certezas, eso está claro, entonces no deja de ser un poco terreno de la especulación, que a lo mejor ella se sentía amenazada y por esa razón los 3 amigos se marcharon, porque lo siguiente que averigua la policía es eso, ¿no? Que a lo mejor había una promesa de venganza, ¿no? De represalias, y como eran inseparables, pues los otros 2 chicos le dijeron, bueno, pues nos vamos. ¿Y dónde se fueron? A Catadau. Catadau es un pueblo que está a unos 40 kilómetros de Valencia, que a ellos les era muy familiar, porque Pilar, cuando era pequeña, había vivido allí. O sea, su familia vivía allí hasta que los padres se separaron. Entonces ella y su hermano se quedaron con su madre y se fueron a Burjasot. El padre poco tiempo después también se marchó de Catadau, pero los primeros años de su vida los pasó allí, entonces en un sitio que le resultaba muy familiar, donde había gente que todavía la conocía, que podían asistirla en un momento determinado. Y además ellos allí tenían localizado una casa abandonada que le llamaban... Lo miraré luego, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, es una casa que está, un chalet abandonado que está cerca del polideportivo. Y los chicos pues hacían allí su guarida, digamos. Entonces, el 13 de enero, en esto coinciden las 3 familias, es la última vez, 13-14 de enero, la última vez que les ven
en Valencia y les cuentan estos planes, que se van a ir a pasar ese fin de semana, en principio, que tiene libre Vale, a Catadau, donde solían ir. Y vuelvo a lo mismo, 15 años, ni un dólar en el bolsillo, nos vamos a pasar 3 días. Yo creo que hoy en día ahora te pone un GPS. Es inconcebible, pero entonces no era tan raro. Ni tanto ni tan calvo. Pero exacto. Bueno. Pues eso voy, es que en muy poco tiempo todo ha cambiado mucho y sacar cualquier historia criminal la sacas de su contexto y a lo mejor le estás dando unos valores que no tiene, ¿no? Entonces, si la vuelves a poner en el contexto, por muy raro que nos resulte y por muy difícil que nos resulte de creer que esto podía ocurrir, ocurría. Vale. Por lo menos la Guardia Civil, que es el judicial y Guardia Civil, son los que se encargan de esta investigación, ya tienen más o menos reconstruidos los últimos días de Rosario. Rosario se ha ido de Valencia con 2 amigos más, uno se llama Valeriano, otra se llama Pilar, han ido hasta Catadau. En Catadau van a la casa, efectivamente comprueban porque hay pintadas grafitis hechos como con carbón. Hay un corazón que pone Vale y Rosario, hay por ahí pintadas. Hay enseres, hay pertenencias de los chicos, ropas y cosas así, con lo cual la deducción es que se han ido pero van a volver, han dejado aquí sus cosas, luego tienen que volver. Hablan con la gente del pueblo y hay un bar. No será el Bar España. No, pero casi. Hay un bar que entonces se llamaba Catadau, después se llamó El Parador. Este bar es donde trabajaba la madre, cuando vivían en Catadau, la madre de Pilar era pincha de cocina en ese bar. Entonces, digamos que los que estaban allí, que seguía siendo la familia, la conocían y ellos, estos 3 chicos, iban cuando estaban en Catadau, que no era la primera vez que se iban de escapada hasta allí. Como te digo, era algo relativamente frecuente. Bueno, pues estos chicos cuando estaban allí, como no tenían dinero, como iban casi de vagabundos, iban a pedir bocadillos, a veces a pedir dinero, a pedir tabaco, frecuentaban mucho este bar. Y efectivamente, cuando va la policía, les confirman que han estado allí, que les han visto, etcétera, etcétera. Bien, aquí el caso Macastre llega a un punto muerto. Porque lo que no consiguen es conectar Catadau y la presencia de estos 3 chicos con Macastre, esta partida de Cuerna, donde está la casa del mestre, donde aparece Rosario. No hay manera de conectarlo. Sí, hemos dicho que la chica que has contado al principio que aparece es Rosario. Es Rosario, sí. Entonces, Rosario está muerta en Macastre, ¿no? Y no hay manera de conectar la última vez que la vieron con vida, que fue en Catadau, junto con su amigo, con su novio Vale y su amiga Pilar, con Macastre. Entre un pueblo y otro, y hay, me parece que es 50, es que no os recuerdo si son 40 o 60. Sí, todo por ahí, los creo 50. que por ahí. 50 kilómetros, pero de una orografía complicada. Quiero decir, de carretera, que tampoco es una autovía, es una carretera, pero si tienes que ir andando, y estamos hablando de enero. Rosario aparece el 16 de enero del 89. Entonces, es montañoso, es boscoso, hace frío. Solo puedes ir en coche. Teóricamente solo puedes ir en coche. Y, como te digo, ellos se van de Valencia como el día 13, más o menos. Parte de las familias dicen que el 14. Entonces, entre el 13 y el 14 se van de Valencia a Catadau. Y ella, o sea, Rosario aparece el 16. Es que incluso si te vas andando, no sé, es mucho trayecto para hacerlo en un solo día, no sé. Bueno, ¿por qué te he subrayado tanto el bar Catadau, después llamado El Parador? Año 92, noviembre de 92, 92, noviembre del 92, hay un momento en el que se para un coche blanco en la puerta de un bar para comprar unos bocadillos, se bajan 2 individuos, compran unos bocadillos y unos refrescos y se van. Estos 2 individuos eran Miquel Ricard y Antonio Anglés, y esa noche, pues mientras estos 2 individuos estaban comprándose la cena, había 3 chicas en una caseta en La Romana, atadas, malheridas, porque ya habían hecho con ellas todo tipo de barbaridades, esperando un final que todos conocemos, ¿no? Ese mismo bar. O sea, el bar del caso Macastre es el mismo donde Miguel Ricard y Antonio Anglés fueron a coger los bocatas famosos. El mismo. No me digas. El mismo. Pero esta es, digamos... 3 años después, ¿no? Esta sí, 3 años después. Esta, digamos que es la primera... vamos a seguir llamándole casualidad, que impacta, pero ya hay más... Así no me lo pones fácil, para la conspiración. Yo que no soy tampoco nada... No soy conspiranoica, pero es que en este caso
es difícil no relacionarlos, insisto, Claro. no caer en la conspiración porque no hay por qué, pero no relacionarlos. Y de hecho, hablando... También la conspiración es muy grande. Tú puedes comprar todo o puedes... Yo a Efectivamente. veces, no conspiración, pero a veces cuando, sobre todo, entra temas de era policía, era guardia civil, ¿sabes? Cuando tocas poder o era político yo sé que cuando hay poder es mucho más fácil manejar algún hilo o manejar algún caso o meterte. Claro. Aparte hay otro factor que rara vez se tiene en cuenta cuando se habla de conspiración, y es que las cosas se pueden hacer muy mal. Se pueden hacer muy mal. Hay negligencias policiales que se intentan tapar también, entiendo, en algún caso. ¿Hay negligencias? Sí. Lo que pasa es que si hay negligencia ya sí tienes que hablar de algo concreto y decir, mira, esta es la negligencia. Pero también puede haber desconocimiento, está superado por las circunstancias. Por ejemplo, en el caso Macastre hay reportajes donde aparecen los guardias civiles que en su día dirigieron la investigación y se justifican. Es terrible oír esta justificación y es, yo qué sé, no sé si decir inadmisible, pero también comprensible. Y es que hablamos del año 89 en Valencia, que era uno de los mayores focos de criminalidad en España. Y estaban muy superados por un número importante de muertes, de casos de muertes, que tenía una ausencia de explicación del por qué, ¿no? Y tenían muchísimas desapariciones, Sí, creo que entre el año 85 y 95 he visto como 1000 desapariciones de menores y 100 de ellos en Valencia. Claro, y muchos de esos eran fugados, eran chicos que habían caído en el consumo de sustancias, que se iban de la casa o lo que sea, ¿no? Pero pero aún así los tienes que investigar. 18 muertes, me parece, en 10 años. Entonces, claro que todo se invita a... Si quitas ese factor, si quitas el factor de no se han hecho bien las cosas, todo suena a conspiración y hay una mano negra y alguien mucho más listo que En el caso de esas imágenes de todos pisando la escena del crimen. Juntando las pruebas porque llevo un carrete de 36 que encima es para fotografía diurna, sin ISO. Periodistas, todo, pero que era por la época también, que se hacía así, no era porque vamos a hacerlo mal aposta, entiendo. Claro. Mira, yo hablando de Macastre con un amigo mío que es Carlos Segarra, que él durante 25 años fue investigador de homicidios para la Policía Nacional, hablando del caso de Macastre, porque es un caso que a él le parece muy interesante y lo conoce bien. Él me decía que hoy por hoy, por supuesto, eso no pasaría. Seguramente se conseguiría resolver porque, primero, la tecnología ha avanzado tanto que sería mucho más fácil obtener pruebas identificativas para los autores, se harían las cosas con otra conciencia, con otra preparación, y él me mencionaba que por esos años se creó, por ejemplo, el grupo especializado de homicidios en la Policía Nacional. La Guardia Civil no conozco el dato, pero tampoco me parecería raro que fuera por esa época. Por ejemplo, el caso Ferrandiz, pues también es por esos años. Y es la primera vez que se utilizan ciertas técnicas en la investigación. Ya existía la UCO, pero existía hacía nada, ¿no? Me decía, por ejemplo, Carlos, que en el caso Macastre, por ejemplo, muy poco tiempo antes se había utilizado en España por primera vez la técnica de perfil genético en ADN. Ese es el contexto. Entonces, claro, es un momento muy complicado. Es un momento muy complicado porque todavía no hay esa tecnología, no hay esa preparación, no hay esa formación. Hay muchísima más criminalidad. Hay una saturación en el cuerpo responsable de la investigación de Macastre. Todo esto es admisible, es comprensible como poco. Entonces, si tú sacas el factor que igual han sido torpes o igual no han hecho las cosas tan bien, tienes una teoría de conspiración. No existe el guía perfecto, sino una mala investigación, se dice siempre, ¿no? Claro. Pero puede ser por falta de recursos, por muchas cosas. Por muchas cosas, ¿no? Y ya te digo, en Macastre vas a ver ciertas cuestiones que dices, vamos a ver, es que no se pueden hacer tan mal las cosas, ¿no? Es que no, es imposible, ¿no? Como por ejemplo que les pongan sobre la pista de individuos a los que después se interrogan y simplemente porque no tenga carnet de conducir, pues quedas descartado. Pero ¿y todo lo demás? ¿No ha podido tener ayuda? ¿No ha podido tener alguien que sí tuviera que le ha ayudado? ¿O no ha podido conducir sin carnet? Bueno, rastrearon bien la zona de la caseta esa, ¿no? Yo creo que no se hicieron tan mal las cosas en ese sentido. Lo que pasa es que hay quien se empeña en decir que sí, como quien se empeña en decir que vale, que es el siguiente, digamos, capítulo en este caso, como hemos dicho, y si quieres retomamos el hilo. Te he dicho que en el momento en el que llegan a saber
que la última vez que fueron vistos los 3 chicos juntos fue en Catadau y que no conectan, no hay manera de conectar Macastre con Catadau, ni se sabe el paradero de Vale y de Pilar, ahí llegan a un callejón sin salida y tienen que pasar otra serie de meses para que se produzca el siguiente episodio en el caso Macastre. Y ese episodio es el hallazgo de Vale. Esto ocurre un 6 de abril del 89, es decir, han pasado una serie de meses, desde el 16 de enero hasta el 6 de abril. En este caso es Rogelio, un hombre que está recogiendo espárragos con unos amigos. Es de Quart de Poblet, que es otro pueblecito de allí, y está recogiendo espárragos silvestres con unos amigos. Y por cierta zona, ellos eran habituales de allí, pero por cierta zona le da un olor muy desagradable y piensa que hay pues algún bicho muerto. De hecho, no me acuerdo muy bien si Rogelio incluso iba con perros. No me acuerdo muy bien. Digamos que no, ¿vale? Entonces le da como olor a un animal muerto, mueve unos palos, o sea, con un palo mueve unos matorrales y se encuentra el cadáver de Vale. Este hombre entra casi en pánico. Sale corriendo, avisa a sus 2 compañeros y se van inmediatamente a dar parte a la Guardia Civil. Este hombre tuvo pesadillas durante años con esta visión, ¿no? Cuando llega el equipo de inspección ocular, lo que se encuentran es que está a 400 metros, el cuerpo de Vale está a 400 metros de la caseta del Mestre, que es donde aparece su novia, Rosario. Luego hay quien dice que no, que lo han vuelto a medir y que es menos distancia. Bueno, la versión oficial dice que son 400 metros. Y es cerca. Es cerca. Claro. Yo no he estado en Macastre, no lo he medido, no puedo certificar, dudo que lo haga también, ¿eh? Vamos a dejar los 2 datos, que hay quien dice que lo ha vuelto a medir y que es menos, y la versión oficial dice que son 400 metros de distancia. Está tumbado boca abajo, lo que queda de Vale, porque Vale, seguramente por acción de los animales, aparte de que han pasado muchos meses a la intemperie, un invierno con bajadas de temperatura, subidas de temperatura, porque en Valencia y toda la región de Levante lo que tenemos sobre todo es eso, yo soy de allí, como sabes, entonces los inviernos lo que pasa es que baja la temperatura bastante y hay una diferencia importante, o sea, no hace tanto frío como en otras regiones, en los montes igual ya tal, pero hay mucha diferencia, o sea, por el día puedes tener 15 grados, pero a lo mejor por la noche -2, -3, y no sé en Macastre igual más, porque Macastre es más frío, ¿no? Todo eso pues hace que el cuerpo, claro, además está descoyuntado, digamos, ¿vale? No por acción de nadie, sino por acción de la propia naturaleza, efectivamente, animales, descomposición, etcétera. Está sobre un saco de plástico y otra cosa que les llama la atención es que hay una vela partida allí que es del mismo tipo que las que aparecen en la caseta del Mestre donde está Rosario, estas velas consumidas que encuentran, ¿no? Y poco más, ahí tiene alguna cosa en el bolsillo, le falta alguna falange de las manos, pero seguramente por acción de los animalillos también. Y poco más se encuentran destacado en el escenario de Vale. En el escenario de Rosario sí que se dan cuenta de pisadas de vehículo, por ejemplo, en la puerta de... Vale. Pero tampoco conduce a nada, quiero decirte. Lo que pasa es que las cosas se hacen mal en general. Por ejemplo, en el caso de Vale, se llevan el cuerpo, ni siquiera al anatómico forense, se lo llevan al cementerio de Macastre y en el cuarto que antiguamente tenían los cementerios de embalsamar, que le llaman, que es una habitación con una mesa de mármol o de granito o de hormigón. De cualquier manera, sin agua corriente, o sea, para esta autopsia tuvieron que traer cubos de agua. Ni siquiera un médico forense, un patólogo forense, sino como ocurre tantas veces, y tú, como eres abogado, lo sabes bien, que si te pilla así, llamas al que esté de guardia y te ha tocado, al médico de guardia te ha tocado. Sí. Y un médico de guardia, que a lo mejor es un pediatra, le toca improvisar, por orden judicial, una autopsia. Bueno, pues en el caso de Vale es que ni siquiera recogieron muestras para hacer un análisis toxicológico. Desconocida la data de la muerte y desconocida la causa de la muerte. Autopsia en blanco, como en el caso de Rosario. Como decíamos, mala investigación, no crimen perfecto. Claro, o sea, yo creo que se podrían haber hecho, a lo mejor hubieran conducido a lo mismo, porque en el caso de Rosario sí lo hicieron en el patológico, pero... Es fundamental lo primero saber la fecha de la muerte, más o menos. Claro. Para irnos a enero o lo han tenido retenido, no sé, hay muchas opciones. Pues de nuevo, claro, ahí vuelven a llegar a otro callejón sin salida. Hasta llegamos con la tercera víctima, ¿no? Hasta que llegamos con la tercera víctima. Y aquí pasa algo curioso.
Pues como te decía, el siguiente episodio es efectivamente el hallazgo de Pilar, que aparece mucho tiempo después. No quiere decirse con esto que mientras tanto no se haga nada. De hecho, saben que hay una tercera persona desaparecida, una tercera chica de 15 años, que era amiga de 2 chicos que han aparecido muertos. Se están esperando, de hecho, lo peor, y la buscan con ahínco, y la buscan por toda la zona de los alrededores de Macastre, por pantanos, intervienen buzos de la Guardia Civil, helicópteros, batida de hombres, perros, pero no hay ni rastro. Hasta el 26 de mayo, desde el 16 de enero, 6 de abril, 26 de mayo. Y de nuevo vuelve a ser de una forma absolutamente casual. Hay unos chicos, tres amigos, 3 chiquillos pequeños, no sé, de alrededor de 11 años, ese día no tienen cole, son de un pueblo también de cerca, y se van a hacer lo que yo creo que todos los niños cuando hemos vivido en el campo hemos hecho con los amigos, y es irnos un poco de lo que nosotros consideramos aventuras, ¿no? Que es irte a explorar el entorno, quizá tengas una guarida secreta, ¿no? Que es, pues yo que sé, cualquier agujero donde te puedas llevar allí una linterna y tal, y estos hacen eso, se van como de excursión al pueblo de al lado del suyo, y ellos tienen su guarida en una boca de riego, una de estas grandes tuberías que además sirve para canalizar agua del pantano a todas las zonas de riego, todas las huertas de allí, que es inmensa, y que hay una zona donde está soterrada. Y es verdad que la entrada a esa tubería grande, de la altura de casi de una persona más o menos mediana, ¿no? Tiene como una puerta metálica, como una reja, pero está sin candado. Entonces ellos lo saben y van allí, se esconden, pues yo qué sé, a lo que sea. Y lo hacen como otras veces. Van allí, abren el candado y entran, pero nada más entrar les llega de nuevo un olor sospechoso. Ellos creen que ha muerto pues un perro o cualquier cosa. Y con la linterna se acercan a unos 50 metros de la entrada de ese túnel, se encuentran que es el cadáver de una chica. Salen corriendo y avisan a la policía. Y cuando acuden, por supuesto, ya va el equipo, ya acuden imaginándose que se van a encontrar con Pilar, ¿no? Y efectivamente, lo único que pasa es que la identificación de esta chica, de Pilar Ruiz, hay algunos familiares que la siguen poniendo en duda porque no la pudieron hacer a partir del cuerpo. Igual que ocurrió con Vale, era tal la descomposición que no se podía identificar viendo el cuerpo, sino a través de sus pertenencias. Y resulta que Pilar llevaba ropa que no era suya. Entonces, las familiares que les pidieron la identificación no reconocieron esas ropas. Entonces, bueno, algunos todavía no quisieron aceptar, ¿no? que fuera Pilar. En el caso de Pilar sí que el cadáver está en unas circunstancias muy distintas, desde luego a las de Rosario y parece que también a las de Vale. Y es que a ella sí que le han mutilado el cuerpo. Le falta una mano, creo que es la mano izquierda y el pie derecho, o viceversa. Y además han sido aserrados. O sea, no es como en el caso de Vale, que faltaban falanges seguramente porque algún animal se las había llevado. En este caso han utilizado una herramienta, una sierra mecánica, ¿no? Además tiene mutilado el rostro, parece ser que con el mismo arma. Cuando mueven el cuerpo para trasladarlo al anatómico forense, debajo del cadáver aparece una funda de cuchillo. Esto es importante también. Una funda de cuchillo que tiene un sello, que es un sello que pertenece a la OGE, que era una organización que había antes, pero que ha estado vigente hasta, yo creo que por los 90 seguro. Para que te hagas una idea, parecido a los Boy Scouts, pero asociada a Falange. Una organización, no recuerdo a qué responde las siglas, OGE, muy conocida por mucha gente, que estaba asociada era una especie de Boy Scouts, pero tenían campamentos, tenían este tipo de cosas, ¿no? Y en estos campamentos, pues, estaban estos cuchillos, unos cuchillos de monte, que supongo que pues los podías comprar, igual que llevarían un uniforme o lo que fuera, pues y es un sello muy característico porque es una flor de lis. Quédate con este dato porque esto vuelve a ser una conexión con el caso Alcácer. Vale, y hablando de conexiones con el caso Alcácer, cuando trasladan el cuerpo para hacer la autopsia o la necropsia, como te digo, le han amputado un pie, pero ese pie lo tenían ya. Ese pie lo tenían en el anatómico forense porque el 27 de enero, vamos a volver a repasar si quieres la línea temporal, sí. 6 de enero aparece el cadáver de Rosario,
27 de enero es lo que os voy a contar ahora. 6 de abril aparece Vale y ahora estamos en el mayo, en 26 de mayo. Bueno, pues el 27 de enero del año 89, en una calle de Valencia, que es la calle Alcácer, aparece una mujer que va a casa de su madre que vive allí a recoger a sus hijos. Algo le llama la atención, que está entre la puerta metálica y el escaparate de un comercio, allí metido. Le parece que es el pie de un maniquí y es un pie, pero no de un maniquí, es un pie humano. Entonces, inmediatamente avisan a la Guardia Civil, trasladan ese pie al anatómico forense. Lo único que pueden saber es que la amputación se ha hecho hacía relativamente poco. Esto es importante porque es el 27 de enero, los chicos se fueron el 13 de enero, ¿vale? Porque la sangre todavía está fresca y que pertenece a una chica de unos 15 años. Es lo único que se puede saber y lo dejan allí. Pero es que resulta que en ese mes de enero del año 89, por media Valencia, aparecieron restos humanos. Apareció un pie, en otro sitio apareció un hígado, en otro sitio apareció un cráneo. Aparecían 5 en distintos puntos a lo largo de distintos días, 5 partes distintas de cuerpos humanos. De hecho, los medios llegaron a publicar que había un descuartizador en Valencia, un descuartizador muy morboso y terrible. Y algunas de estas partes, cuando las analizaron, resultaron ser de animal, como el hígado, ¿no?, que era de perro. Bueno, la conclusión es que había sido una broma de estudiantes de medicina a lo largo del mes de enero, salvo el pie, porque el pie no pertenecía a un cadáver embalsamado. Cuando hicieron el análisis no tenía restos de formol ni nada, sino que era una amputación a un cadáver o no. O que fueron estudiantes. Sí, lo que no se sabe es que estudiantes ni nada de eso, ¿no? Por lo menos no trascendido. Anda, que para darles la licencia a estos. Sí. Pero este pie, no. Lo que no se sabe es si había sido amputado premortem o no. Sí. Eso no se sabe. Bueno, resulta que meses después aparece el cuerpo de Pilar. Déjame decirte que el 27 de enero del año 92 es cuando 3 años después es cuando aparecen las niñas en la fosa las niñas de Alcácer en la fosa de la Romana. Mucha gente se agarra a este dato. Dice, este es el dato definitivo. Calle Alcácer, el pie, 27 de enero la Romana. Al mismo día que 3 años después van a aparecer las niñas de Alcácer y ha aparecido en la calle Alcácer. Sí, es muy sonoro, es muy tal. Es muy sonoro, pero es verdad que no tiene ningún esto porque cuando aparecen porque la encuentran. De forma, claro, absolutamente fortuita, porque un apicultor va allí a ver a sus abejas y ve una mano. Entonces, o el apicultor tiene algo que ver, cosa que evidentemente no es así. No, los conspiranoicos no lo han metido, ¿no? Claro, si no, ¿cómo sabe que tiene que ir esa fecha? Demasiado Matrix ya, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, no deja de ser efectivamente muy sonoro. La calle Alcácer, 27... Si hubiera sido a posteriori, te digo, ahí sí, pero 3 años o 2 años antes, en la calle Alcácer, el pie de esta chica, bueno, como te digo, ha sido sometido a una serie de mutilaciones. Y una vez que aparece el cuerpo, entonces empiezan a cruzar datos y se encuentran que 20 días antes del hallazgo del cuerpo, siento el baile de fechas, pero son importantes, 20 días antes del hallazgo del cuerpo, el día 6 de mayo, se ha recibido una llamada que señalaba dónde estaba el cuerpo. Pues en este teléfono hay una llamada anónima que dice, en una primera llamada, el Wichita sabe mucho de los niños de Alcácer, de los niños de Macastre. Fin de la llamada. Pero es que poco después hay una segunda llamada del mismo interlocutor, que es un hombre anónimo, diciendo, de hecho por ahí tengo el texto, pero algo así como, la tercera niña que están buscando la van a encontrar en el kilómetro 3 de la carretera de tal, metida en una boca de riego, todos los datos. Lo único que, cuando tú ves los datos oficiales, la localización del cadáver de Pilar se marca de acuerdo con el kilómetro del túnel, de la tubería, no de la carretera. Yo no sé si coinciden, ese dato yo no lo he podido confirmar, si el kilómetro 11 de la tubería es el kilómetro 3 de la carretera. Pero vamos, sí, por ahí, y sobre todo, que estaba en una boca de riego, todos los datos. Entonces, hasta que no aparece Pilar, no retoman esta llamada. Cuando se produce esta llamada, nadie va a la tubería a buscar a Pilar. ¿Vale? Nadie va. Entonces, retoman esta llamada que señala a un tal Wichita. Localizan al tal Wichita, que es un
Asador. Sí, de menudeo, que trabaja en el barrio chino, lo interrogan y él dice que sabe de los niños de Macastre por lo que ha leído en los medios, que sabe de la aparición del pie en la calle Alcácer por lo que ha leído de los medios, sin embargo no ha leído nada del resto de los órganos y restos humanos que han ido apareciendo por Valencia, no se ha enterado, y son 5, no se ha enterado, solo se ha enterado del pie de la calle Alcácer, que conoce la partida de la cuerna de Macastre porque él tuvo una novia que tenía allí una caseta y ya. Esto es lo que él dice. Y la policía dice, bueno, pues entonces eres inocente, vete. Ya está, fin. Hasta ahí Wichita. Hasta ahí Wichita. Ni investigan más a Wichita, ni hay comprobación ni seguimiento, ni se trata de localizar quién fue el que llamó, porque el que llamó o tenía algo en contra de Wichita y mucha información, o era él, porque da información que solo puede conocer quién ha cometido el crimen, ¿no? Pero espérate, porque este es otro de los callejones sin salida del caso Macastre. Pero es que si nos volvemos a Catadau, en el bar Catadau, parte de los parroquianos que están allí, hay una llamada que se produce a un periódico de Valencia, donde alguien dice, fulanito y menganito del bar Catadau oyeron algo que es una pista interesantísima para la policía en el caso Macastre. Y el periodista llama a la policía para decirle, oye, tengo este chivatazo, ¿qué hacemos? Y entonces van allí a investigar. Efectivamente hablan con la gente del bar y con algunos parroquianos, y lo que han oído es a un individuo al que conocen popularmente como el Miguelo, decir algo como, en la casa, como te he dicho, no me acuerdo cómo le llamaban, tenía un mote, la casa donde se alojaban los 3 chicos, ¿no? En la que está al lado del polideportivo. Hay carne fresca. El Miguelo diciéndoselo a otro individuo. El Miguelo resulta que era vecino, su casa, su propia casa, la casa de campo que donde él vivía, era vecina a la casa ocupada por los chicos de Macastre. Los conocía sobradamente, entre otras cosas porque los había acusado alguna vez de haber entrado en su casa a robar comida, etcétera. Pero hay quien dice que no solo los conocía por eso, es lo único que él admitió. Yo los conozco de vista y que ellos han entrado en mi casa no estando yo para robar. Pero todos los demás dijeron, no, tú has compartido con ellos cigarros. La última vez que los vimos, les invitaste una Coca-Cola a las 2 chicas, en este mismo bar estaba sentado ahí tomándote y tú invitaste a Pilar y a Rosario una Coca-Cola. ¿Qué edad tenía él? Unos 60 años, unos 60 años aproximadamente. Pero este individuo es el que no tenía ganas de conducir, entonces la policía llegó a la conclusión en este caso Guardia Civil, llegó a la conclusión muy bien, tiene muchos elementos, ingredientes para ser sospechosos, pero no tiene ganas de conducir, ¿cómo va a llevarles a Macastre? Fin. Y fin. Y aquí acaba. Lo interesante, por seguir echando un poquito más de conspiranoia, este tipo, el Miguelo, es de La Romana. Es nacido en La Romana. La última vez que vieron a los chicos, parece ser que estaban con este tipo que les está invitando a Coca-Colas en el bar Catadau. Parece ser que tenía relación con otro tipo que tenía un camioncito y que sí conducía, pero no se siguió esa pista para nada. ¿Te acuerdas que te he dicho que debajo del cuerpo de Pilar apareció la funda de un cuchillo que pertenecía a la OGE? Vale. En la investigación de la fuga de Anglés, en uno de los coches que utilizó para fugarse apareció un cuchillo de la OGE. Sin funda, por cierto. Pero nunca se ha relacionado oficialmente ambas piezas. Pasa otra cosa también, que también podría ser una pista que pudiera servir de nexo entre ambos. ¿Te acuerdas que te he dicho que Pilar, Rosario y Vale eran asiduos de Camales, ¿no? De Coves de Camales, que era este parque, que era un mercado de sustancias en Burjasot? Bueno, pues como era un mercado de sustancias, prácticamente todo el que tenía algo que vender o que comprar en esos años iba allí. Lo que significa que un tipo como Anglés, que tenía montado un pequeño cártel, conociera perfectamente rondar esa zona, y por lo tanto no es tan difícil llegar a suponer que pudieran haberse conocido.
de vista o de tal, o relacionándolo, porque Pilar estaba en una banda. Claro, la romana, para la gente que no sepa, que el Miguelito. Miguelo. El Miguelo, eso. El Miguelo, que si es de la romana, es donde aparecieron los cuerpos. Donde aparecieron, donde está la caseta, que está en la comarca de Turis, si no me equivoco, que todo lo que estamos hablando... Muy bien esa zona, porque era hasta para la policía ir y llegar era complicado. Sí. Casi todas esas zonas, y si te das cuenta, en estos casos aparecen varias casas abandonadas, varias casetas, varias tal, que es una de las cosas que utilizó Antonio Anglés en su fuga, ¿no? Porque efectivamente hay bastante lugares, simplemente porque hay muchos campos de huerto, entonces hay casetitas pequeñas donde se dejan los aperos, porque toda la zona de Valencia es una importante zona de huerto y de plantación de árboles, etcétera, de agricultura, quiero decirte, ¿no? Entonces no es tan raro, y también hay cotos de caza, y en los cotos de caza suele haber también casetas donde se refugian, o pastores, etcétera. No es tan raro, supongo que ocurre en todas partes, pero vamos, yo sé que en la zona de Valencia no es tan raro. No se hizo nada más. La investigación. Más, claro. Ese es el último callejón. Pero volvemos a lo mismo. El único de las 3 muertes, la única que sí se establece como muerte violenta y por lo tanto muerte criminal es la de Pilar. La primera, Rosario, que dices tú que la encuentran tal, la dan como una muerte tanto por sustancias o muerte natural. Claro, y hay otra cosa que no sé si he llegado a mencionar, porque se analiza, el Instituto Anatómico Forense analiza, aunque hay un poco de baile de datos ahí, pero finalmente, digamos, el oficial, el de Madrid, dice que eso no es semen. Entonces, tampoco se puede determinar que, ya no te digo de forma violenta hubiera tenido relaciones sexuales, de ninguna manera. Es muy curioso que 400 metros aparezca otra muerte. Sí, además está, si no recuerdo mal, la situación, la forma de estar puesto el cuerpo, digamos, sería como mirando a la caseta. Sería como su cabeza, boca abajo, su cabeza en dirección a la caseta, lo que no sé si 400 metros tiene visibilidad como para que estuviera vigilando. Natural puede darse, pero que sean 2 seguidas, es que... Y la tercera, de la persona que les acompañaba... Claro, aparece con una muerte violenta, obviamente yo creo que sí que es un triple... Claro, eso es lo que podemos deducir. O que la primera sí que fuera accidental y la cuarta persona que estuviera ahí se pusiera nervioso. Hablando con policías y con especialistas, un buen amigo que de vez en cuando colabora en el programa, que es psicólogo forense, especializado además en personalidad violenta, que es Juan Ramón Pereira. Juan Ramón Pereira hizo un trabajo que yo creo que sigue siendo único en España. Yo siempre digo único en España, pero como ya han pasado muchos años, igual alguien ha tomado el relevo y lo ha continuado, pero yo creo que todavía no. El trabajo es una investigación sobre asesinos múltiples en un solo acto que estuvieran en cárceles españolas. Es decir, 2 o más muertes, o 3 o más muertes, de acuerdo con la clasificación que quieras elegir, en un solo acto criminal, ¿no? Él hizo esta investigación entrevistando a más de 100 de estos presos para tratar de sacar en común, pues hacer perfilación, lo que hizo Ressler o lo que hizo Douglas, ¿no? Tratar de hacer perfilación. Y una de las cosas que él señala es que no tiene nada que ver el perfil criminal de un asesino en masa o un asesino en serie en un solo acto español que el que pueda tener en Estados Unidos, que aquí, por ejemplo, suelen ser frecuentemente familicidas o ajustes de cuentas. Entonces, él, por ejemplo, se inclina a pensar, aunque no deja de ser movernos en el terreno de la especulación, porque no hay manera de saberlo a fecha de hoy, ni tenemos documentación lo suficientemente rica como para poder sacar conclusiones fidedignas, pero lo que dice es que tiene toda la pinta de que se movieran en un ambiente ya delincuencial y que seguramente sea una especie de ajuste de cuentas, de venganza, o bien por esa delación que señalan que hizo Pilar, o bien a lo mejor por una deuda o algo parecido. Y que seguramente, efectivamente, haya un objetivo del criminal principal que fuera Pilar y que los otros 2 pagaron las consecuencias por estar acompañándolo. Por eso pudo fugarse, hubo una persecución igual y por eso cayó. O directamente se la llevaron porque con ella se querían cebar o querían sacar la información, porque hay una serie de rasgos. Insisto, es que de lo que más tenemos, de lo que menos información tenemos es precisamente de las muertes, o sea, porque las autopsias... Es que la autopsia te debe de contar todo. Entonces se juntan una serie de circunstancias que hacen que este caso se quede sin resolver, que seguramente de haber ocurrido en fechas más recientes no habría pasado. Y esto pues alimenta un poco. Y luego esto y los datos que te he dado, que es difícil, efectivamente, el bar catadano, el tipo que nace en la romana, lo del cuchillo ya es intangible, ¿sabes?
Entonces, es O sea, complicado. tú no eres conspiranoica, pero de comprar alguna, la compras por aquí, ¿no? Por Sí, estos casos. sí, digamos que sí. Además, sin caer en Sí, en sectas, magias, ni sectas, ni tal, Pero puede ser un grupo. no parece tan difícil. Incluso no parece incompatible que los mismos autores... Efectivamente. Dices tú, se movían en el mismo ¿Qué dicen los especialistas? No, porque no es el mismo tipo de crimen. Ojo, pero es que estamos hablando de que Anglés era delincuente polifacético, o sea, era un mafioso y además era un criminal sexual. Entonces, ¿quién te dice a ti que Macastre no fue un ajuste de cuentas por un tema de sustancias y después, Sí, sí. ¿sabes? No tenía escrúpulo, evidentemente, porque lo que sí que tenemos todos claro, creo, a estas alturas es que Anglés es un psicópata. Sí, sí. Bastante puro, ¿no? Sí. A mí no me parece tan incompatible, ¿no? Claro. Pero bueno, insisto, esto es especulativo 100%, entonces nadie se puede agarrar. Son oficiales, 2 muertes naturales, sin resolver, 2 muertes accidentales, naturales, efectivamente accidentales, 2 muertes. Y la otra violenta. Y la otra violenta sin resolver. Madre mía. Y estos callejones sin salida, que se han quedado sin salida, claro. Y claro, y hoy en día es un crimen que ya ha prescrito, que ya no. Incluso si alguien llegara y dijera, Sí, siempre contamos aquí que después de 20 años no se puede hacer nada. no se puede hacer nada. Vale, pues caso hecho de hoy, tenemos que adentrarnos en las 3 últimas preguntas breves que hago a todo el mundo que viene por aquí. Antes de las 3 últimas preguntas, tienes que elegir un emoticono, un emoji, para la gente que ha llegado hasta este final de la entrevista, lo ponga en comentarios. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál es el que más usas? Madre mía, ¿cuántos hay? Hay tropecientos mil. A mí me gusta, el que me gusta no tiene mucho sentido. Claro. Si es para poner si os ha gustado, Sí, mejor o poner así, corazones. porque si no la gente se va a meter y va a ver todo ahí para No, abajo. ese no. Así, todo para arriba. Si habéis llegado hasta el final de la entrevista, ponéis el dedo así. Pero también me vale la calavera, por ser un poco Sí, ¿no? Por el true tema, crimera. la temática, ¿no? Sí, Vale, y comentarios buenísimos hacia Elena, que seguro que los pondréis. por favor. Vamos, que yo creo que ha sido la entrevista que menos ha hablado porque Es que yo me enrollo No, mucho. pero Tenía que habértelo avisado. es la invitada perfecta. Me das poco trabajo. Vale, entonces, 3 últimas. Música y serie favorita. Mira, serie te voy a decir... Me voy a callar la de verdad porque me da vergüenza, pero te voy a decir para mí un espectáculo de serie que es Penny Dreadful. Vale. Me encanta. ¿Y música favorita? Si hablamos de grupo musical, te diré U2. Vale. Pero en general me gusta el rock. El rock, ahora le llaman rock, en mis tiempos le llamábamos heavy, pero rock. Me Vale. gusta mucho. Segunda, veganismo. Yo como vegano siempre os pregunto, ¿qué relación tenéis con los animales? O si alguna vez te has planteado tú cambiar la alimentación. Me lo he planteado muchas veces porque yo como carne y sin embargo sí que es verdad que He visto que a veces tienes mucho no me con siento con bien. los animales, ¿no? Como- Adoro a los animales. De hecho, me encanta que tu podcast se llame Animales Animales Humanos y sentirme un poco animal porque adoro todos los animales en general y es verdad que convivo con perros. He tenido la suerte de a lo largo de mi vida convivir con muchos otros y de alguna forma te voy a decir que, bueno, no soy ni vegetariana ni vegana, pero cuando era pequeña en casa se tenían que indultar todos los animales que se tenían, incluso pues para cocinar, porque no era imposible conmigo, ¿no? Porque desde muy pequeña me han gustado mucho los animales. Y convivo con perros que para mí no existe y me pueden juzgar. Ahí no me importa que me pongan malos comentarios, los asumo. No existe diferencia entre cualquier otro pariente mío y mis perros. Mucha gente Y me lo pasaría vive así, con cualquier otro los animal. duelos, por ejemplo, se viven igual. Y me pasaría seguro con cualquier otro animal con el que yo conviviera y que estuviera a mi cargo. Pero precisamente por el tipo de perros que tengo no puedo tener otros animales porque son muy cazadores. Y me daría mucha pena tener gatos y que sufrieran por culpa de 2 perros salchichas que tengo y un San Bernardo. Que era bueno y lo han hecho malo. Pero los salchichas tienen un instinto muy cazador, los Tekel sí. Pero para mí son parte de mi familia de verdad. Uh-huh. Y efectivamente yo cuando he tenido duelos, nunca en mi vida, ni un solo minuto de mi vida he estado sin animal, sin mascota. Desde que yo nací había perro en casa, he tenido muchos al mismo tiempo, he tenido manadas de perros, he tenido gatos, he tenido conejos, he tenido gallinas, faisanes. Y la empatía estaba ahí siempre, ¿no? Sí. Pero es verdad que como carne. Entonces hay veces que no lo puedo evitar también y digo, eres un hipócrita, ¿no? O sea, lo tengo que Bueno, el reconocer. primer paso es aceptarlo. Sí, lo reconozco y a veces no me siento muy bien, muy cómoda con mi propia postura y mi propia elección, pero también te reconozco que me gusta mucho la carne. Vale. Última, invita a alguien aquí, siempre os digo.
alguna compañera, yo que sé, hablando me hablaste, yo que sé, de Tura Soler, por ejemplo. Digo, pues Tura, por ejemplo, sería una gran aquí invitada. Hemos tratado el caso de la chica de Portbou, que ella estuvo muy involucrada. Pues Tura es fabulosa para todo eso. Es que estoy pensando, pero muchas de ellas ya han estado, ¿no? Paz, por ejemplo, ha estado, o Bea ha estado, pero, por ejemplo, también, pues Clara Tiscar también, ¿por qué no? Clara también fabulosa para que la podáis invitar. O mira, por pegar un cambio a Francisco Pérez Caballero también. Francisco Pérez Caballero tiene un podcast fabuloso que se llama El Señor de los Crímenes. Es que he estado dudando si Caballero por el apellido, no, El Señor de los Crímenes, que es fantástico, también un true crime que va como un tiro. No conocerás tú a mi sueño para un día que me jubile el podcast, el último invitado tiene que ser Carles Porta. A Carles Porta lo conocí porque coincidí con él en unas jornadas de podcasting que yo tuve que dirigir una mesa redonda en la que estaba él. Carles Porta es también un espectáculo, claro. Madre. O sea, cuando te digo espectáculo me refiero que, claro, oírles, pero yo qué sé, periodistas que aunque no tengan un podcast, afortunadamente ahora mismo hay una generación en primera línea de batalla que me parecen periodistas éticos, con un respeto a la deontología, con unos límites que tú decías, en primer lugar fabulosos, pero luego concienzudos, veraces, que hacen un trabajo espectacular. Y te hablo de Cruz Morcillo, te hablo de Bea Osa, te hablo de Manu Marlasca, de Luis Ruendueles, de Alfonso Egea. O sea, hay gente ahora mismo que además son generosísimos, porque muchos de ellos han estado también invitados en mi podcast, son generosísimos con su tiempo, generosísimos con compañeros para venir y prestarse a contarte algún caso. Y seguramente son muchos de ellos los que más sepan, aparte de los propios investigadores, de algunos casos ocurridos en España. O sea que al final te da una lista de... Pues sí, pero cualquiera de ellos, me lo voy a apuntar. Bendecido y besado. Maravilloso. Nada, qué generosísima has sido tú también por venir hasta aquí, hasta este podcast. Que muchísimas gracias por venir y deleitarnos con este caso bien preparado que has traído. Sí. Así que nada, te deseo lo mejor y nos vemos en otra. Queda apuntado. Yo encantada. Encantada. Chao. Hasta otra.